Julián, ¿cómo te va? Buen día. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, Julián, bueno, intentando entender un poco cuál es la economía o el proyecto económico de este gobierno, si es que lo tiene, porque uno dice, las compras al exterior te pagan 292,1%, son dólares que se van y al mismo tiempo estamos frente al verano y hay cantidad de argentinos que se van al exterior y tenemos reservas negativas en el Banco Central. Bueno, claramente que sí, hay un proyecto económico, no es ninguna improvisación lo que hacen. Bueno, puntualmente lo que me estás preguntando respecto del déficit comercial, que también va a venir un déficit por servicios, ¿no? Porque, ¿qué significa déficit comercial? Déficit comercial significa que por la apertura importadora en simultáneo con un dólar barato, que por ahí es necesario aclarar qué significa dólar barato, porque digo dólar barato y la gente está, la mayoría de las familias argentinas no está comprando dólares, está o endeudándose para poder comer, o incluso algunos están vendiendo dólares que los están vendiendo mal, porque justamente el dólar está barato, ¿no? El dólar barato significa que luego de haber tenido la inflación en dólares más alta de la historia argentina, que eso es fácil de explicarlo, porque hasta todos recuerdan que hasta mitad del 2024 se venían de los países vecinos a comprar cosas y volver, o hasta a cargar nafta y volver, porque Argentina estaba barata para los extranjeros y ahora nos volvimos el país más caro del mundo. Eso significa inflación en dólares altísima y muy rápida, ¿no? Entonces, eso significa que el argentino tiene el dólar barato, o sea que le resulta barato importar contra el costo implicado en la producción nacional. Por eso es que los productos importados están tan baratos, porque el dólar está barato, eso es lo que significa, ¿no? O sea, igual que lo que pasó con la convertibilidad, igual que en la plata dulce, ¿no? En lo que se llama la plata dulce durante la dictadura del 76 al 83, bueno, en realidad duró hasta el 82 eso, pero bueno, para que entiendan, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, para los países extranjeros, para el resto del mundo, le resulta caro venir a la Argentina justamente porque Argentina está carísima en dólares. Eso significa déficit comercial, que es lo que me citabas en la pregunta, cosa que se importa más de lo que se exporta. Entonces la balanza comercial que había tenido récords en Argentina durante 2023 y hasta incluso durante la primera mitad del 2024 en más de 15.000 millones de dólares en el año, bueno, ese saldo positivo se ha transformado en nulo o hasta incluso negativo en ciertos sectores. Y ahora, que también tiene que ver con lo que me consultabas para conversar, Antonio, lo del tema de que vienen las vacaciones, bueno, el argentino que está pudiendo moverse, digo eso porque en todas las consultas que he venido haciendo últimamente, la mayoría esta vez no se va a ir de vacaciones, muchos por primera vez en la historia personal, ¿no? En la historia personal no se van de vacaciones, un poco porque están endeudados, es decir, bueno, el medio aguinaldo para pagar deudas, o directamente no se pueden ir porque no alcanza la plata, no se llega a fin de mes, como se dice, ¿no? Entonces, muchas familias no se pueden ir, pero las que sí se pueden ir, ¿qué hacen? Producto de este dólar barato que estábamos hablando hace un ratito. Dicen, pero si el costo de irnos a vacaciones afuera es más barato que vacaciones en Argentina, entonces me voy afuera. Consecuencia, va a haber un enorme déficit por la cuenta turismo. Y eso significa pérdida, como vos lo explicaste muy exactamente, pérdida de plata, de dólares, que se van y no vuelven, exactamente como lo dijiste, Antonio. La pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo se sostiene este esquema? Porque tenés un cierre de empresas, tenés cierre de textiles, tenés prácticamente cero producción en Argentina, todo importado, ¿y hasta cuándo se sostiene? Porque hay un momento que esto detona. Bueno, dos cosas. Uno, ya detonó. Si no venía el préstamo el acuerdo con el JP Morgan, Donald Trump, etcétera, el Tesoro de Estados Unidos, si no venía ese enorme préstamo y compromiso
de salvar a la Argentina y sostenerle el dólar quieto, este gobierno explotaba, terminaba incluso antes de las elecciones legislativas. Es decir, ya hubiese terminado este gobierno. O sea que la primera pregunta es, ya hubiese terminado. Entonces, ¿qué lo salvó? Igual que lo salvaron a Macri, igual que lo salvaron a De la Rúa en un momento. Después, obviamente, el gobierno de la Rúa, aquel mismo año que le hicieron el préstamo espectacular del megacanje y el blindaje a Sturzenegger, por lo cual Sturzenegger estuvo procesado por la estafa del blindaje y el megacanje. O sea, el mismo, Federico Sturzenegger, exactamente el mismo que forma parte del gobierno de Javier Milei. Sturzenegger fue desprocesado por Macri, que también se desprocesó a sí mismo, ¿no? Porque Macri también, no se olviden, asumió la presidencia procesado, bueno, se desprocesó a sí mismo y procesó a Sturzenegger. Bueno, eso por un lado, por el lado financiero, que uno puede decir, bueno, ¿hasta cuándo pueden los préstamos infinitos sostener un gobierno? Bueno, ya ha quedado a la vista que si no hubiese sido por esos enormes préstamos, el gobierno hubiese terminado. Pero por otro lado, es muy sensible el otro punto que me preguntaste, Antonio, que sobre el cual en realidad hace rato que venimos hablando, ¿no? Porque el deterioro de el poder adquisitivo de las familias, que además se traduce en un consumo cada vez menor, y entonces las empresas, los comercios, los negocios no venden, y entonces por eso están cerrando uno tras otro. Esa pregunta, ¿hasta cuándo se sostiene eso? Es una respuesta que evidentemente nos remonta al fin de la convertibilidad, tal vez, ¿no? Donde la Argentina estaba totalmente hecha cenizas, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿hasta ese punto tenemos que llegar para reaccionar? Bueno, esa pregunta debemos trasladársela a mucha gente que en estas últimas elecciones legislativas ha votado por el gobierno que nos hace sufrir a todos, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo podemos sostener esto con la trampa de los préstamos infinitos que sabemos muy bien nos hacen estos préstamos infinitos y eternos para luego someternos a través del endeudamiento y apropiarse de nuestras reservas, de nuestros recursos, que es lo que quieren las corporaciones norteamericanas? No, porque llega un momento que todo se termina, porque, digamos, uno recuerda, fíjate vos que la semana pasada emitieron un bono de $1.000 millones y siguen emitiendo bonos, y ahora otra vez otro bono, y ahora otra vez otro bono, y el día de mañana hay que pagarlos, pues son bonos en dólares. Por supuesto, esto se sostiene solamente por endeudamiento, digamos, haciendo la cuenta de cada uno de los rubros, ¿no? Tenemos, por un lado, el déficit comercial, que ahora va a venir muy agigantado, el déficit por servicios. Pero además, fundamentalmente, lo que hay es un drenaje financiero terrible, ¿no? Con esta bicicleta financiera que se ha puesto como modelo por cuarta vez en la historia argentina, primera con la convertibilidad, primero con la dictadura, segundo con la convertibilidad, tercero con Macri, cuarto con Milei. Es decir, no es que siempre hubo bicicleta financiera. Este modelo de la bicicleta financiera, que entran los dólares, los cambian por pesos, entonces compran operaciones financieras, en este caso, y con Macri también, fue con títulos públicos del Estado argentino. Es decir, y esos títulos públicos en realidad reciben altos intereses que pagamos los argentinos, los impuestos. Entonces, esos bonos representan un engordamiento, un ensanchamiento, agigantamiento de esos montos en pesos, que luego compran dólares para irse del país, más dólares de los que entraron. Ese enriquecimiento del sector financiero, que además se está dando a la mayor velocidad que jamás haya ocurrido en nuestra historia, eso, por un lado, es plata de nuestros impuestos que va a pagar los intereses a los títulos públicos. Pero además, cuando se van, ¿de dónde salen esos dólares? Bueno, como vos lo contabas recién, Antonio, tiene que ver con emisión de deuda, ¿no? Porque la emisión de bonos, ¿qué significa? Que el Estado emite una promesa de pago a cambio de un préstamo. Bueno, esos préstamos, en realidad, después hay que pagarlos. Por lo tanto, esto solamente se está sosteniendo, lo mismo que con la dictadura, lo mismo que con Menem y De la Rúa, y lo mismo que con Macri, solamente se está sosteniendo con endeudamiento. Es decir, es un modelo sumamente perverso, manejado por los núcleos de poder concentrado del mundo, que se están enriqueciendo en este caso a toda velocidad y que lo estamos sufriendo
más que nunca al pueblo argentino, porque jamás ocurrió esto de ahora, de que las familias están teniendo que comprar alimento con tarjeta de crédito o endeudándose para comprar alimento. Esto en esta escala no había existido jamás. La velocidad de empobrecimiento que ha llevado adelante este gobierno, así no existió jamás en la historia argentina antes. Julián, te mando un gran abrazo, gracias. Abrazo grande, Antonio. Julián de Naro es economista. Sin corbata. Pero